Mi nombre es Jessica Gutiérrez Ramírez, de Arte Digital, y el objetivo de esta semana fue definir el concepto de nuestra instalación. Esta primera semana mi equipo definió el concepto que iba a ser representado en la instalación. Para esto ayudé a recolectar imágenes para el mood board, también hacer bocetos de propuestas de cómo podría verse la estructura y plantear qué cosas íbamos a necesitar. Nos concentramos en los polinizadores, haciendo énfasis en los colibríes y su importancia para el ecosistema del semidesierto. Al principio queríamos trabajar con telas y sobre estas proyectar el videomapping, y el reto era idear una manera de colgar las cosas, además de hacer que no quedara una estructura plana, sino que tuviera ciertas dimensiones. Rápidamente cambiamos de idea y descartamos el uso de telas. Optamos por recrear algunas plantas, pero con figuras sencillas parecidas al low poly, y así hacer un ecosistema simulado, y sobre estas figuras proyectar el videomapping. Para esto, el viaje a Cadereyta fue útil para conocer y ver qué plantas y características queríamos que tuviera la instalación. Aprendí que durante las primeras etapas no hay que casarse con una idea y poder tener la flexibilidad para adaptarla conforme al espacio y funcionalidad. Mi nombre es Jessica Gutiérrez, de Arte Digital, y el objetivo de esta semana fue definir bien qué assets y cosas íbamos a necesitar para la instalación y organizarnos como equipo de qué iba a hacer cada quien. Durante esta semana hicimos exploraciones sobre las plantas que queríamos que aparecieran y los assets que queríamos agregar. Definimos que el colibrí sería 2D y que los demás elementos que aparecieran como parte del videomapping, como las plantas y piedras, serían 3D. Para esto hice algunos bocetos de algunas cactáceas que podríamos incluir. Otro reto que tuvimos fue pensar en las medidas que tendría la estructura y cómo representaríamos las plantas con figuras simples que no solo se quedaran en cubos o prismas, así que cada quien hizo propuestas. Para esto hice un modelo 3D de una posible estructura con medidas de 1 metro por 90 centímetros. Por otra parte, definimos el estilo que tuvieran los assets y los colibríes, haciendo otro moodboard de estos únicamente. El reto de esta semana fue pensar en las dimensiones del proyecto y la estructura en sí, y ver la parte interactiva, ya que queríamos que con un Kinect se capturaran ciertos movimientos y que con base en estos se destruyera el paisaje que se estuviera viendo. Mi nombre es Jessica Gutiérrez Ramírez, de Arte Digital, y el objetivo de esta semana fue readaptar los elementos que queríamos que tuviera nuestra instalación. En esta semana, el primer día, seguimos haciendo bocetos de las estructuras que podríamos recrear o construir, y propusimos el cartón corrugado como material por ser fácil de manipular. También en esta semana cambiamos la idea que teníamos y decidimos que en lugar de proyectar el videomapping en las estructuras, lo haríamos directamente en la pared, en la que se vería un paisaje de semidesierto y que ahora solo habría un colibrí principal en lugar de varios. Ahora, las estructuras no estarían imitando a los cactus, sino que serían figuras más simples como triángulos, trapecios o rectángulos, y que en ellos se proyectarían colores sólidos. La parte del Kinect se mantendría, pero ahora con las señas que se hicieran, los colores sólidos de las figuras se irían saturando cada vez más, y también aparecerían plantas en el paisaje que está en la pared. Definimos que la paleta de color fuera monocromática e hicimos propuestas del paisaje, además de proponer otros materiales como foam board para hacer las estructuras y la madera. El reto fue readaptar la idea que teníamos y volver a cambiar el estilo, aunque esto no necesariamente fue malo, ya que nos dio la libertad de meter más detalles a los assets, ya que todo sería ahora en 2D y no 3D. Mi nombre es Jessica Gutiérrez, de Arte Digital, y el objetivo de esta semana fue hacer pruebas sobre las estructuras y recolectar los materiales. Esta semana conseguimos los materiales, la madera y el foam board. Tomamos las medidas del espacio para poder hacer pruebas de cómo se verían acomodadas las estructuras. Sacamos las escalas para poder hacer una mini maqueta. También estuvimos resanando y pintando la madera. También esta semana animé el roof del colibrí que aparecería, y ayudé a cortar el foam board para hacer las estructuras más altas, que serían unos rectángulos. Cuando hicimos las pruebas del acomodo, nos dimos cuenta que un cable en la pared estorbaba y que se atravesaría al momento de hacer la proyección del paisaje, pero decidimos usarlo a nuestro favor y hacer que de ese cable también salieran plantas para aprovechar que estuviera ahí. La próxima semana montaremos completamente la estructura y haremos las pruebas para la instalación final. Esta última semana consistió en hacer las pruebas finales de la instalación y juntar todo el material. Estuvimos cuadrando las proyecciones sobre las figuras y la pared, probamos que los gestos funcionaran.
En un principio eran 4 pares de gestos que harían reaccionar el paisaje haciendo que apareciera y desapareciera, junto con otros efectos, pero al final decidimos quedarnos con 2 gestos únicamente. También armamos los carteles con las instrucciones para indicarle a la gente cómo funcionaba la instalación. Al momento del evento, la gente se acercó y estuvo probando la instalación. Creo que ese momento fue muy importante, ya que vimos terminado y funcionando nuestro proyecto, y fue satisfactorio ver que se veía bien integrado y que a la gente le llamaba la atención. Este proyecto representó un reto, pero al final el audio y lo visual se complementaron y dieron un resultado memorable.